El mayor error que estás cometiendo y que estás teniendo, sobre todo a la hora de comer, cuando te estás pues pinchando esa insulina, ¿no? Cuando tienes picos, bajadas, cuando comes fuera de casa, con tus amigos, con tu pareja, con tu familia. Al fin y al cabo, no es, entre comillas, ¿no? Lo que te ha tocado o porque tienes diabetes, es básicamente porque no estás sabiendo cómo controlarlo. Y al fin y al cabo vamos a aprender al fin y al cabo esta estrategia avanzada es bolo dividido, ¿no? Por eso, en esta clase de hoy, voy a enseñarte al completo cómo evitar esas subidas, esas bajadas y que tengas realmente o sea, que tengas un mejor control con tu glucosa y que estés tranquilo cuando vayas a lo que es a comer fuera, a salir de tu zona de confort. Entonces, bueno, me voy a poner por aquí. Realmente, esta estrategia avanzada de bolo dividido es algo que aplico con todas las personas que estoy trabajando en el 1 a 1, en el programa específico de diabetes, y que te vengo a enseñar hoy, ¿no? Primeramente, errores comunes, es decir, cosas que yo veo en consulta que me vienen siempre, ¿no? Es decir, que se pone la insulina de golpe al inicio, no ponerse nada, a ver qué pasa, y luego también pues corregir de manera impulsivamente después, ¿no? De las comidas. Entonces, analiza, ¿no? Analízate, mejor dicho, ¿no? En ese escenario de cuando vas a comer pues una pizza, una hamburguesa, un plato, ¿no? Fuera de casa. Si te has visto reflejado con estos errores, porque realmente seguramente que ya te hayas visto reflejado y decir, vale, me pincho tanto de insulina y a ver qué pasa, ¿no? Porque ni has hecho un conteo, ni has llevado una estrategia detrás, luego se te desmorona todo y empiezas a corregir ahí de manera como impulsiva, ¿no? Entonces, viendo estos errores, obviamente todo lleva a lo que es a unas consecuencias, ¿no? Es decir, después de esa toma de decisiones, que obviamente para empezar no es la manera eficiente de tratarlo, porque de ahí esas consecuencias. Entonces hay que mejorar esa toma de decisiones, sobre todo cuando estamos fuera de casa. Las consecuencias, pues obviamente son también muy comunes y muy frecuentes debido pues a esa toma de decisión de manera poco eficiente, ¿no? Que aquí estamos hablando de pues una hipo porque te hayas pasado de la rápida, incluso durante la comida, ¿no? Te hayas visto que te haya dado la hipo durante la comida y has seguido comiendo y luego a las 2 3 4 horas hayas estado en 300 para arriba y tú decir, joder, ¿qué coño ha pasado aquí, ¿no? Obviamente también una hiperglucemia de después, ¿no? Que haya pasado pues 1 hora, 2 horas de la comida y has visto pues yo creo que tengo en el reloj, la glucemia, pero te hayas chequeado, ¿no? con el sensor y hayas dicho, joder, ¿qué ha pasado? Que va todo bien y ahora a las 3 4 horas estoy en 200 para arriba, ¿no? O esa típica sensación de descontrol, pues básicamente porque ha subido o ha bajado y ya empiezas en ese pico, ¿no? O sea, en ese bucle, ¿no? De que me sube, tengo que corregir, luego me baja y así que se te vuelve un bucle, ¿no? Entonces, son errores y comunes, o sea, errores y consecuencias muy, muy comunes, y es que tiene fácil solución, al fin y al cabo tocando varias variables, ¿no? Y sobre todo, pues tratando, ¿no? Como digo, de llevar a cabo esa estrategia avanzada de bolo dividido. Entonces, realmente vamos a ir al grano, que es, ¿qué es, no? ¿Qué es el bolo dividido? Aquí lo explico de manera muy breve, obviamente, para ya entrar en materia, ¿no? Y realmente el bolo dividido no es más que, pues, dividir el bolo en dos partes. Incluso se puede hacer en tres partes, dependiendo de la comida, pero para ponerlo de manera más sencilla y más simplón, ¿no? En dos partes. Una primera parte llamada prebolo o al inicio de la comida, dependiendo si hay una mayor cantidad de hidrato o ausencia del mismo, ¿ok? Y luego otra segunda parte que es más tarde, generalmente a partir de la hora y media, dependiendo también de los timings de comida, de cuándo realmente empezaría a subir, ¿no? la glucemia. ¿Y esto por qué hay que dividirlo en dos? O sea, ¿por qué me tengo que pinchar dos veces cuando a lo mejor mi endocrino, mi médico siempre me ha dicho que me tengo que pinchar después de la comida o antes de la comida o durante la comida o antes, lo que sea, ¿no?
porque ahora vienes tú y me dices que me tengo que pinchar 2 veces, ¿no? Y obviamente es fisiología, es decir, hay que entender un poco los timings de la alimentación, el hidrato cuando sube, el timing también de la propia insulina, porque a la misma vez que te pinchas insulina, pues obviamente no empieza a hacer efecto hasta pasado unos minutos, ya también dependiendo del tipo de insulina que utilices. Entonces, pues obviamente es para ello, porque al fin y al cabo esto es algo más avanzado de lo común, ¿de acuerdo? A partir de aquí, en resumido, es esto, es decir, es dividir literalmente el bolo dividido, de ahí esa estrategia, ¿no? Entonces, obviamente, súper importante, cuándo usarlo y qué cosas hay que tener en cuenta, porque obviamente, bueno, me voy a poner aquí más chiquitito, ahí va, que me veáis bien, porque obviamente no siempre hay que utilizar ese bolo dividido. Si vas a comer en tu casa con un plato de comida típico, no hace falta hacer bolo dividido. Bueno, o quizás sí, ¿no? También dependiendo un poco de ahí, ¿no? De esa estrategia y cuándo utilizarla. Entonces, ¿cuándo usarlo y qué cosas hay que tener en cuenta? Y aquí recalco muy importante, especialmente útil, ¿vale? En estas situaciones, es decir, situaciones en las cuales sí o sí es prácticamente muy útil y cuando es, como yo lo trato con mis chicos y mis chicas, ¿no? En el programa específico de diabetes, como de manera obligatoria hacerlo y ponerlo también en práctica, porque también la experiencia te va a ayudar mucho, ¿no? Que es en comidas de digestión muy lenta. ¿Cuándo es una digestión lenta? Pues al fin y al cabo cuando hay mucho volumen de comida. Si tú tienes que comer o has desayunado un tortilla francesa, ¿no? De un par de huevos y un yogur, pues obviamente esa digestión no va a ser muy lenta. O cuando vayas a comer una ensalada de atún y huevo, pues obviamente esa digestión no va a ser muy lenta. Estamos hablando de mucho volumen de comida, escenarios donde has hecho una comida en familia, ¿no? Con tus amigos, con tu pareja, ¿no? Que hay pues un entrante, un plato principal, un postre o un plato secundario, ¿no? Es decir, que estás comiendo mucho, ¿no? Entonces, cuando tú notes que esa digestión va a ser más lenta, es decir, algo más pesada, pues ahí obviamente es útil utilizar ese bolo dividido, ¿no? Luego también en comidas mixtas, es decir, aunque no haya una digestión lenta, pero comidas mixtas. ¿A qué me refiero con ello? Pues en los escenarios, ¿no? Ese típico pizza, hamburguesa, plato de pasta, ¿no? Donde hay un exceso del macronutriente de grasa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la grasa ralentiza esa absorción del hidrato y lo que hace es pues ralentizar, por así decirlo, esa absorción del hidrato en tu cuerpo. De ahí que te dé ese pico de glucemia a las 3, 4 o 5 horas que te hayan mirado y dices, joder, si hace una hora estaba bien, ¿cómo que ahora tengo hiperglucemia, ¿no? Y es porque ese plato de comida te ha seguido entrando hidrato de carbono al torrente sanguíneo y no ha habido insulina activa, ¿ok? Y luego también el escenario también de cuando sabes que primero te baja y luego te sube. Es decir, eso al fin y al cabo es algo más personal, porque cada diabetes es muy personal. Entonces a ti a lo mejor un plato que de norma general no suele tener la utilidad en el bolo dividido, para ti en concreto sí es necesario hacer bolo dividido. Entonces aquí la experiencia, tu experiencia propia, también dice mucho, ¿no? Es decir, en esos platos de comida que dices, ostras, es que esto a mí siempre me baja, pero luego me termina subiendo, ¿no? Pues aquí también utilizarlo. Entonces, esto es súper importante llevarlo como a papel y boli, meterlo bien en la cabeza, porque si no es en esos escenarios, no es necesario hacer bolo dividido, ¿ok? Ya estaríamos hablando en otro escenario de correcciones estratégicas. Entonces, bolo dividido es cuando estamos hablando de estos escenarios. Ahora, ¿cómo aplicarlo correctamente? Que esto ya es un siguiente nivel, es decir, ¿cómo lo empiezo a hacer? Ya estoy, pues Raúl, mira, este fin de semana tengo una comida con mi pareja, una comida en familia, voy a hacer bolo dividido, ¿no? Vale, a partir de aquí, ¿cómo aplicarlo correctamente? Es decir, cómo tú debes de estructurarlo y llevarlo como en tu caso, ¿no? Y yo te voy a poner un ejemplo muy práctico y muy simple de entender. Primeramente, hay que ver y entender tu ratio de sensibilidad, es decir, que tú estés utilizando ya menos de 0,5 unidades por kilogramo de peso. Es decir, yo por ejemplo peso unos 80 kilos, obviamente me pongo mucho menos de 40 unidades al día, ¿vale? Entonces, imagínate que ese día yo lo tengo pautado para ponerme alrededor de 20 unidades, ¿ok? Pues tengo calculado para esa comida, decir, vale, pues me puedo permitir el lujo de ponerme 6 unidades. Es decir, yo voy ya mentalizándome de que
me voy a poner 6 unidades y voy a comer en relación a esas 6 unidades. No al contrario, no a decir, vale, pues me han puesto esto, me lo tengo que comer de manera obligatoria y por ello me tengo que poner 14, 20 unidades. No, porque entonces ya ahí estás arrastrando problemas de cálculo, problemas de que estás cediendo, ¿no? Ese margen de error a ti. Entonces, aquí es muy importante tener calculado cuántas unidades te quieres poner en total, dependiendo si es una comida, una cena, una merienda, lo que sea. Vamos a poner pues ese ejemplo, ¿no? De 6 unidades en total. ¿Estrategia a aplicar? Pues aquí muy fácil. Generalmente suelo recomendar un primer bolo del 50% o 70% y luego un segundo bolo restante de ese 50% restante o el 30% si hemos iniciado con una mayor cantidad de bolo, ¿no? Aquí, ¿cómo lo realizamos? Pues vamos a suponer, ¿no?, que estamos utilizando 6 unidades en total. Al inicio, pues estaríamos utilizando entre 3 y 4.2 unidades. Yo, por ejemplo, utilizo este de aquí, el bolo junior, la insulina junior de Humalog, que me permite utilizar pues medias unidades. No sé si se ve por ahí. Ahí se ve, ¿no?, que va de medias en medias. Entonces me permite también incluso rizar aún más si yo quiero permitirme poner un 70%. Decir, vale, pues me pongo 4.5, ¿no?, de unidades. A partir de aquí, el segundo bolo es durante o post. Es decir, estamos hablando de un timing de 60 a 1 hora y media desde después. ¿Y esto por qué, Raúl? Pues al fin y al cabo es por lo que hemos comentado antes. Si esa comida te va a dar un pico a las 2, 3, 4 horas de después, a ti lo que te interesa es seguir manteniendo esa insulina activa, porque la insulina activa dura de manera agresiva, ¿no?, 2 horas. Entonces, si a partir ya de la segunda hora tú ya no vas a tener insulina activa, pero debido a la comida vas a seguir generando, absorbiendo, ¿no?, mejor dicho, ese hidrato de carbono y por lo tanto te va a subir, pues ahí te interesa tener insulina activa. Es decir, es súper sencillo. Entonces, ese segundo bolo debe de ir en relación a esas horas posteriores, es decir, aproximadamente 1 hora y 90 minutos. De esta forma, tú vas a tener en tu primera hora activa, ¿no?, esas 3 unidades o 4 unidades, luego vas a tener la segunda hora, pues esas 3, 4, más ese segundo bolo, pero luego este bolo va a ir desapareciendo, pero este bolo se va a mantener de manera activa. De esa forma vas a sostener como más vida, vas a tener como, entre comillas, ¿no?, la insulina vida más tiempo en lo que es en esa comida. Por lo tanto, no vas a tener un pico después de la comida. Esto, obviamente, como también comento, se ajusta según estas siguientes variables, porque obviamente no todo es teoría, no todo es haz esto para tener ese resultado, porque obviamente depende también de muchos factores. Por ejemplo, el tipo de comida. No es lo mismo comer una pizza, una hamburguesa, un plato de pasta, una paella, porque según ese grado de índice glucémico va a subir o bajar en menor medida. También el tipo de comida según tu sensibilidad, es decir, si tú tienes una sensibilidad a la insulina más alta, pues obviamente a lo mejor te puedes permitir meter más insulina o menos en función a ello. Luego también el timing de las comidas. Si tú vas a un restaurante y vas por timeado, ¿no?, de pues un plato principal, luego un secundario, ¿no?, y luego ese postre o lo que sea, en el timing de comida es muy importante decir, vale, pues cada media hora me van a entrar platos, ¿no? Pues más o menos hacerte tú a la idea de ir cuadrando ese segundo bolo, ¿vale? Y luego ya también, pues tu experiencia previa, súper importante, ¿no? De decir, oye, pues esto a mí no me causa tanto pico de después, ¿no? O mira, sí, este alimento sí me causa pico de después, entonces voy a intentar comer aquí un poquito menos de hecho y más de, a lo mejor, una fuente de grasa, una fuente de proteína o lo que sea. Entonces, ir ajustando también ese tipo de variables para al fin y al cabo llevar esa estrategia lo más eficiente posible. Obviamente ya haciendo esto vas a tener muchos mejores resultados que yendo a ciegas y cometiendo esos errores del principio que he comentado, ¿no? A partir de aquí, de ejemplo, por ejemplo, mejor dicho, te pongo a Jesús. Me pasó el reporte ayer por la noche, que me dice, mira, de precena estaba en 91 y dice que se pone al principio 5 y después 3, ¿no? Revisando que haya todo ido guay. Pues fíjate, de 91 ha pasado a 102, súper bien. O sea, ha pasado ya las 4 horas y ha hecho bolo dividido en casa. O sea,
porque sabía, ¿no?, que ha metido mucho volumen de comida, también cocido con el bacon, el huevo, es decir, también una cantidad de grasa elevada, ¿no? También para que te hagas en cuenta la evolución de Jesús, que esto obviamente es tema aparte, pero también para que lo tengas en cuenta, ¿no? Tenía una gran resistencia a la insulina. Tenía, pues, se pinchaba 35 más 40 o sea, 35 de lenta más los 40 de rápida, una glicada de 7, 60% del tiempo en rango. En prácticamente 2 semanas ya estás viendo de que su gráfica ya no tiene nada que ver, súper estable, más del 80% del tiempo en rango, un promedio súper bueno, le ha quitado una barbaridad de insulina y encima su glicada está bajando ya de 7 a 6,7, ¿no? Entonces, también para que veas de que el hecho de hacer bolo dividido no significa que tengas que ponerte más insulina. Para él todo lo contrario, se está poniendo pues 35 unidades menos de rápida en el día, ¿no? Entonces, para que tú veas el valor y toda la estrategia avanzada que puede llevar a grandes resultados, ¿no? Y aquí pues obviamente me pongo ya en grandecito por aquí. Esto realmente lo que enseño en el programa es un 1%, es decir, es la punta del iceberg, ¿no? Nunca mejor dicho, del programa específico de diabetes. Es decir, es donde te acompaño uno a uno durante los próximos 90 días para controlar tu glucosa y ayudarte a tu cambio físico también, para tener resultados como estos. Entonces, si tú quieres que vea tu caso, si quieres que te pueda ayudar, ¿no? Y crees que necesitas esa ayuda, pues ahí escríbeme la palabra diabetes por Instagram y lo hablamos en profundidad tú y yo.